Bienvenidos al podcast de Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Iniciamos. Ya estamos listos, muy buen día, estamos transmitiendo un programa más de Enlaces de la Construcción en vivo por la plataforma de Facebook Live y por Guanatos FM Radio por internet. Les saluda su servidor y amigo Octavio Novoa. Gracias por escucharnos nuevamente. Hoy tenemos un tema muy interesante: pruebas de calidad para vías terrestres. El control de calidad en las vías terrestres es fundamental, ya que constituye una necesidad social y es uno de los patrimonios más valiosos de cualquier país. La creciente demanda de obras civiles durables y que permanezcan en buen estado hace que los ingenieros en la actualidad tengan que pensar en diseños óptimos de acuerdo con los mejores criterios internacionales de calidad. Hoy tengo el gusto de que me acompañe para conducir este programa y agradezco muchísimo que haya tomado el tiempo de estar aquí, la ingeniera Reina Sandoval. Te agradezco mucho, Reina, que nos estás aquí apoyándonos en esta nueva etapa del programa, en donde eventualmente tendremos conductores invitados de excelencia, como es el día de hoy. Gracias. Invitados de lujo que conocen del tema y que nos podrán ayudar a desarrollarlo mejor. Y también nos acompaña un experto en el tema de las vías terrestres, de las pruebas de calidad, el ingeniero José Alonso de los Santos Acuña. ¿Cómo estás, ingeniero? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar, no, al contrario, gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros. El ingeniero José Alonso de los Santos Acuña es ingeniero civil egresado de la Universidad de Guadalajara, socio de la Asociación Nacional de Laboratorios al Servicio de la Construcción, la ANALISEC, y desde su egreso hasta la fecha se ha desarrollado en el área de control de calidad en vías terrestres, en caminos, carreteras, presas, etcétera. Especialista en estabilización de caminos, supervisor del control de calidad en diversas obras y actualmente se desempeña como gerente técnico del laboratorio Bolsevi, primer laboratorio en México en ser acreditado y certificado en ISO 9001 y en ISO 14001 de gestión ambiental. Qué interesante tema, mucho más de una hora, ¿verdad, Reina? Vamos a necesitar, yo creo que varias horas, pero vamos a tener varios programas al respecto, ya en un horario diferente que les daremos a conocer y que nos permitirá ir poco a poco encontrando esos puntos finos que de pronto el constructor necesita considerar para una buena calidad en sus obras, no solamente en las vías terrestres. Es correcto. Gracias de nuevo a ambos por asistir a este programa. Reina, ¿con qué empezamos? Platícanos. Bueno, precisamente hablando del tema, que la idea es que como constructores tengamos herramientas, yo quisiera que nos platicara un poquito el ingeniero, el por qué de entrada es tan importante el control de calidad en las vías terrestres, por qué como constructor tengo que tomar como especial interés en este tema. Sí, el control de calidad en las vías terrestres es como comentaba el ingeniero, es de especial importancia. ¿Por qué? Porque nos marca la pauta de los materiales que tenemos que utilizar y la calidad que estos deben de cumplir con las especificaciones que marca el propio cliente, en este caso puede ser una dependencia, o las especificaciones por normativa. Normalmente las especificaciones que marcan los clientes están apegadas a ciertas normativas. ¿A la norma SCT en este caso? En este caso... Sí, hablamos de carreteras. Hablando de carreteras, la que predomina es la norma SCT. La normativa SCT. Pueden ser, de ahí se basan también pueden ser normativa mexicana, la NMX, o las normativas internacionales, la ASTM, pero en carreteras la que predomina es la de la SCT, que es con la que nos basamos para poder saber las especificaciones que deben de cumplir los materiales o todo el procedimiento que se debe de seguir de manera correcta alineado a normativa. Bueno, las vías terrestres en general, tanto si hablamos de asfalto, de concreto, que es lo que vemos a final de cuentas, son lo que mayor grado de exposición tienen, ¿es correcto? Si hablamos, por ejemplo, de concreto, si no mal recuerdo la norma, es la exposición más severa, o sea, lo más severo que le podemos hacer a una estructura de concreto es pasarle vehículos por encima. Mismo caso para el asfalto, ¿no? Y es por eso que las especificaciones a veces son tan estrictas.
cuentas. ¿Qué necesito como constructor para asegurar que todo el control de calidad de mi obra vaya de acuerdo a las especificaciones de proyecto? ¿O cuáles serían los requisitos mínimos que tengo yo que tener para ir y decirle a un laboratorio o a un supervisor, esto es lo que se tiene que hacer? En primer lugar, establecer un programa. Este programa debe de incluir lo que son los requisitos de calidad, como mencionamos, los que se establecen por el propio cliente o bajo normativa, los métodos de ensayo que se van a seguir para verificar que cumplan, y las frecuencias de los muestreos que se deben de tomar. Estas frecuencias de muestreo es dependiendo de la cantidad o la extensión de la obra, de la carretera. Se debe de, para poder tener una muestra representativa de toda la obra, debe hacerse las frecuencias de muestreo, y de ahí vienen los criterios de aceptación y de rechazo para cada uno de ellos. Sin embargo, ingeniero, todo esto ya estamos hablando cuando ya estamos en proceso, pero hay que considerar antes la calidad de los materiales. Empezamos desde los bancos de material, ¿no? Correcto. Eso, y creo que antes debemos de ver la calidad de los materiales para ver si podemos cumplir con las normas, porque si, ¿qué pasa si, por ejemplo, un material te dicen vamos a tomar, y es frecuente, SCT por lo general marca los bancos, ¿no? Es el banco que ya probamos, pero hay ocasiones en que no. Hay ocasiones que te dice tú búscalo, y te dan la apertura para que tú encuentres un banco, por ejemplo, de arena. ¿Ustedes van desde ese momento a checar ese banco de arena? Es correcto. Desde el momento que se elige el banco, se tiene que ya hacer un muestreo. Esa frecuencia de muestreo, se tiene que hacer un muestreo para verificar la calidad de sus materiales y ver si cumple o no cumple con los especificados según la capa que se vaya a construir. Entre la capa, mientras esté más cerca a la superficie de rodadura, sus especificaciones son más estrictas, como comentaba el ingeniero Reina. Entonces, desde el banco de material se tiene que empezar a observar o a hacer esos muestreos para observar la calidad de los materiales que vamos a incluir, si cumple o no cumple. El muestreo, aunque es una actividad muy simple, es la actividad más importante que tenemos como laboratorios, y hablando de cualquier tema en general, siempre que vamos a hacer una prueba, porque hay que asegurar que sea representativo. En vías terrestres es un reto adicional, porque lo que muestreamos en los bancos no siempre es lo que llega a las obras. Ahí, ¿qué recomendaciones o qué podemos hacer como constructores para decir, bueno, si hace un mes hice exploración de 10 bancos, seleccioné estos, pero ahora resulta que lo que me está llegando a campo pues no es lo que muestreamos, o no se está explotando adecuadamente? Como constructor, ¿qué medidas puedo tomar o qué pruebas adicionales se deben de hacer para asegurar que lo que ya autorizamos en estudios previos sea lo que va a terminar en el pavimento? Antes que nada, recomendaría yo a los constructores que los laboratorios que contraten para este tipo de muestreos o este tipo de pruebas a estos materiales y ver si cumplen o no con la especificación, sean laboratorios acreditados. ¿Por qué? Porque un laboratorio acreditado te da la competencia técnica. ¿Para qué? Para que no sucedan ese tipo de cuestiones. Si se contrata un laboratorio acreditado, se sabe que tiene esa competencia técnica y que va a tener una trazabilidad en todo ese proceso, desde el muestreo hasta decir, ¿sabes qué? Se toma la muestra de esta parte, en este cadenamiento o en este banco específico, y son estos materiales, te dan este tipo de esta granulometría, estos límites, te cumple con lo que tú requieres para X capa, por ejemplo, para una subrasante. Okay. Entonces eso nos da la confianza de que el material que tenemos ahí es el mismo material que se va a colocar en sitio. Y cuando cambia, tienes que buscar entonces una mezcla diferente, tal vez. ¿Puede ser también una solución? Sí, una solución, sí. Porque se da también, y esto lo digo en sentido práctico, sí. me ha sucedido, que sí, efectivamente exploraste un banco, tiene todas las características, lo empiezan a explotar correctamente, vamos a hacer la suposición que es correcto, y porque de pronto también es explotar el banco correctamente, no lo había pensado en este momento, sucede que de pronto al operador se le ocurre, al operador de la excavadora, de pronto se le ocurre empezar a excavar en otro lado, porque es más fácil el acceso, y dice, pues es el mismo cerro, no pasa nada, ¿no?
Pero resulta que sí pasa, porque tiene un volumen definido, adecuado para lo que tú necesitas, y tal vez ese volumen se acaba y no te das cuenta porque tu muestreo y lo que tú exploraste en ese instante pues no te daba esa información. Evidentemente no vas a hacer un muestreo por todo un monte que encuentras ahí, tienes que tener muy específico, como bien dices, solamente algunos de ellos, pero tienes que estar continuamente revisando. El banco se acaba. Sí, claro. Puede suceder. Sí. Puede ser una alternativa también, no solamente buscar otro banco, que a veces es complicado, los permisos, etcétera, a lo mejor son privados y no tienes la oportunidad, no te pones de acuerdo, no te pones de acuerdo con el costo, con el que te lo va a vender, o tienes una carrera del doble y quién sabe cuánto te vaya a aumentar un precio que ya tienes tú definido y específico, que no puedes modificar, o pudieras modificar con una escalatoria, una revisión una revisión de precio unitario, pero se complica mucho. Sin embargo, podemos hacer en este caso un cambio de mezcla, decir, bueno, para lograr esta capacidad puedo tener ahora un poco más de arena de ese tipo, un poco menos de finos, un poco más de finos, no sé, algo estoy hablando a la deriva tal vez, ¿no? Sí, es correcto, o incluso para no desperdiciar, ese material, digamos que cumplió ese material en el banco con especificaciones para una base. Y si ese material por algo se vio alterado, se toma de otra parte, se tiene que hacer otro muestreo o otro análisis de ese material antes de colocarlo. Antes de colocarlo se hace, y entonces si vemos que no cumple con esa especificación, tal vez nos pueda servir para otro tipo de capas en nuestro camino. Entonces puede servir, a lo mejor no para una base, pero nos puede servir para una subrasante o para un cuerpo de terraplén. Sí. Entonces se puede utilizar para no desperdiciar el tener ya el material ahí. Bueno, aquí también es importante considerar que, por ejemplo, en el caso de bases, normalmente tienen un proceso de trituración, y el proceso de trituración es sensible. Si por algo movemos un poco este proceso, ya nos dio partículas lajeadas, ya nos dio partículas alargadas. Entonces, por eso es importante también que los constructores, verifiquen en campo, que estemos siempre checando los materiales a la hora de que lleguen. Por lo menos la observación visual, de decir, así es, se ve homogéneo, se ve que es como los que habíamos estado mostrando, y a la primera detección de algún cambio, entonces entramos nuevamente con pruebas, ¿no? Y bueno, aquí es donde ya me quiero meter un poquito a qué es lo más común que muestreamos en vías terrestres, ¿no? Qué tipos de materiales y qué tipos de pruebas es como lo básico que tenemos que hacer para asegurar un buen material en obra. Como comentaba anteriormente, según la capa que se va a construir, en este caso desde los terraplenes, la subyacente, subrasante, la subbase, la base y ya después la carpeta asfáltica, van subiendo los requisitos que debe de cumplir para poder colocarlo. En este caso, por ejemplo, para una base, se necesitan hacer cierto tipo de pruebas para saber si cumple o no cumple. Estas pruebas son, por lo general, las más comunes son granulometría, los límites, el grado de compactación ya una vez colocado, las partículas alargadas que comentaba el ingeniero Reina, lajeadas, el desgaste de los ángeles, que es desgaste por abrasión en los materiales que son grava, en este caso pues para las bases, las subbases, el equivalente de arena, son los más comunes, el CBR, la masa volumétrica seca máxima. Estos son los materiales, las pruebas básicas que se deben de realizar a cualquiera de estas capas. Por ejemplo, me ha pasado en obra que, llegamos con el informe de resultados y, hablando, por ejemplo, de especificaciones de la Secretaría, nos pide un 40 de límite líquido, ¿no? Y está un poquito excedido, ¿no? Trae 45 de límite líquido, pero le surge usar ese material, es el que es costeable, etcétera. ¿Qué tanto podemos jugar con esos límites o por qué es importante respetar cierta especificación? Lo normal es que hagamos límites CBR, ¿no? Y son los que normalmente andamos en cumplimiento, pero cuando hablamos de partículas alargadas y lajeadas, por ejemplo, que no es algo fácil de lograr que un material lo cumpla, es muy fácil que el constructor diga, no importa,
que no cumpla, porque sí es importante que cumpla todas las pruebas especificadas, por ejemplo, hablando claramente de una base, ¿no? Que es la que más pruebas lleva, porque es importante el cumplimiento de todas las pruebas. Porque cada una de ellas nos marca ciertas características propias del material. Por ejemplo, hablando de las partículas alargadas, si esta no cumpliera, pues es que nos está diciendo que no nos va a dar ese acomodo que se requiere para alcanzar la compactación necesaria. Entonces, cada una de ellas tiene esa vital importancia. Deben de cumplirse tajantemente. O sea, no podemos tener límites líquidos, por ejemplo, de 42 cuando nos está pidiendo 40. No cumple. Habría que ver otras alternativas. Por ejemplo, si mi otro banco de material me queda muy retirado y entonces los acarreos se me van a encarecer en mi obra, tendría que buscar otra alternativa, una especie de estabilización de ese material. Estabilización con cal, hay muchos productos estabilizadores, hay unos líquidos muy buenos, pero tengo que buscar alternativas, sobre todo costo-beneficio. Claro. Pero todas se deben de cumplir tajantemente. Ahí no podemos tener ahí o jugárnosla de decir, bueno, pues se pasa por muy poco, ¿no? Pues déjalo, ¿no? Tenemos que cumplir con lo que nos marca la normativa SCT. Por ejemplo, ahí es donde entra un buen laboratorio. Así es. En donde tiene que decir, ok, vamos a estabilizar con cal viva. ¿Cuánto? No solamente, sí, mira, tírale un camión y con eso tiene, no, de cuántos metros cúbicos, para qué volumen, hasta dónde vamos a extender, cómo lo vamos a compactar, el agua, pues también ya cambia la proporción de agua que vas a utilizar. Correcto. Entonces, ahí es donde entra la importancia de un laboratorio certificado. ¿Estoy en lo correcto? Acreditado, que siempre confundo la palabra, acreditado. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. Sí, bueno, para no confundirnos, la certificación nos avala un proceso. Dentro de cualquier empresa que esté certificada es de proceso. Y la acreditación nos marca competencia. Entonces, un laboratorio acreditado quiere decir que es competente. Entonces, sí es recomendable o debe ser tener un laboratorio acreditado en obra, para que nos vaya diciendo antes, durante y después de la obra cómo quedó nuestra obra. Nos vaya marcando, sin, por ejemplo, en alguna capa que estamos construyendo, no, ¿sabes qué? Se quedó corto de finos, hay que agregar finos. Ok, el laboratorio tiene que ir llevando ese seguimiento. Y que se puede resolver en ese momento, ¿no? Claro. En ese momento puedes agregarlos, bueno, tal vez con un poco más de trabajo de la motoniveladora y puedas hacer esa mezcla ya la más correcta. Pero a veces, cuando estamos hablando de vías terrestres, incluso yo mismo, pensamos en carreteras. Sin embargo, ¿qué pasa con la calle, aquí afuera? La calle de claro. La ciudad, o un fraccionamiento privado, si tú quieres una inversión privada, también es así, ¿no? Sí. Bueno, será importante o no que ahora que llueve todos nos quejamos de los baches, ¿no? Claro, sí, hablamos de vías terrestres y precisamente pues nos imaginamos grandes autopistas, pero la realidad es que lo que más transitamos son nuestras calles, ¿no? Calles, avenidas, ahorita que crucemos la calle, y esa es la que normalmente está en peores condiciones. A mí me gusta hablar de control de calidad, no nada más como tema de laboratorio, es un tema en conjunto. Por ejemplo, hablando de estabilización, el laboratorio te puede recomendar un producto para estabilizar al que él ya le hizo pruebas en laboratorio, en un ambiente controlado, bajo especificaciones técnicas, pero ya al llevarlo a práctica en obra ya es conjunto de laboratorio y constructor, y eso es lo que hace el control de calidad. O sea, el control de calidad no se limita a las pruebas que hacemos en laboratorio. El control de calidad es el conjunto de cómo llevamos esas pruebas, cómo las interpretamos y lo aplicamos a la generalidad. La estabilización de suelos, no me dejará mentir el ingeniero, es un ejemplo que queda como anillo al dedo, ¿no? En laboratorio pues secamos el suelo, lo disgregamos para poder hacer nuestra mezcla adecuadamente. Y bueno, en campo, si nos platico un poquito más, el proceso es muy diferente para lograr una adecuada estabilización, ¿no? Es correcto. Sí, en campo
intervienen más factores. Lo que se hace en laboratorio siempre son bajo condiciones ideales, incluso las condiciones ambientales, de que no debe haber aire, no debe estar en la exposición incluso a veces del sol, y bien, sabemos que en campo eso no puede ser, o sea, no podemos... A lo mejor podemos poner un toldo de 15 kilómetros para que no dé el sol. Es imposible, pero se trata de asimilar lo más posible las condiciones para poder, en este caso... Pero hay tolerancias, ¿no? Sí, hay tolerancias, exacto. Y llevar ese control de calidad. O sea, tener ahí a nuestro laboratorio, la constructora que sepa exactamente cómo hacer su proceso y tener una supervisión. Que en todo momento se vaya llevando ese seguimiento a la obra y decir, no, sí, ¿sabes qué? Si se cumple con todo lo que nos solicita la normativa. En este caso la SCT, pero es cierto lo que comentaban, o sea, nos imaginamos autopistas, nos imaginamos puentes o obras grandes, pero pues aquí tenemos, como lo decían, la calle, o sea, estas mismas avenidas de aquí de la ciudad o calles deben estar construidas con ese mismo control de calidad, no porque sea una calle muy pequeña, bueno, que le salgan baches, no importa, ¿no? Debe de cumplirse a cabalidad con ese control de calidad y que cumpla con las especificaciones. Ahora, es fundamental la base que estás poniendo ya, independientemente de la superficie de rodamiento, lo que es concreto, asfalto, pero sobre lo que estás construyendo es fundamental, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, es correcto. Es como, bueno, yo siempre hago como la similitud con una vivienda, una casa. Es como los cimientos de nuestra obra, de nuestra estructura. Porque no lo vemos, ¿no? Al final, ¿qué es lo que vemos? Qué bien quedó todo esto, muy bien balizado, con su señalética, todo perfectamente bien. Y resulta que una obra de concreto, que puede durar 50 años, si le das un buen mantenimiento, no solamente decir, pues tengo concreto, durante 5 años no tenemos que cuidar hasta grietas o alguna falla y hacer una reparación correcta, eso ya es el mantenimiento. Pero pues no ves lo que está abajo y al año te encuentras de que ese concreto ya está totalmente fisurado, y a pesar de que tuvo su refuerzo correctamente, sus pasajuntas correctamente, que tuvo la resistencia a la flexión correcta, pero resulta de que no funcionó. ¿Qué pasa ahí? Es lo que tenemos, nuestra base, etcétera, etcétera. Sí. Es así. ¿Qué es más importante? ¿El uno o el otro o los dos? Los dos. Toda la estructura es importante, desde los terraplenes, incluso las obras de drenaje. En las cuestiones, por ejemplo, volvemos a el socavón famoso, incluso cobró 2 vidas en Libramiento y Cuernavaca. Exacto. Sí. Todo el estado que fue un taponamiento, al parecer, en una alcantarilla, ¿verdad? O algo así pasó, no lo recuerdo muy bien. ¿Lo recuerdan? Fue algo así. Y eso empezó a haber ciertas filtraciones y empezó a degradar toda la estructura, ¿no? Y se vino para abajo, ya no había nada abajo. Aquí pasa también en la ciudad, y hay socavones, como le llamamos, socavón. Un tema importante que quiero que nos comente el ingeniero es que, hablamos nuevamente de vías terrestres y pensamos en terraplenes, en subbases, en lo que ya va a ser la losa de rodamiento, pero hay muchas más cosas de qué preocuparnos cuando hablamos de un control de calidad en vías terrestres, ¿no? Y que también involucra laboratorio y supervisión, ¿cuál sí sería como un control de calidad integral? Aunado o en conjunto con las superficies o las capas de construcción de la estructura del pavimento, tenemos las obras de drenaje, que incluye pues lo que son las alcantarillas y las cunetas. Son muy importantes porque muchas de las veces, o me ha tocado ver, que no se les da esa importancia. Dicen, haz una cuneta de tierra y nomás perfílala y que se vaya por ahí el agua. Pero después esa agua se empieza a filtrar por los lados de nuestra estructura y daña la estructura, aunque por la parte de arriba dice, está protegida con un río de sello o con mi carpeta asfáltica, pero por la parte de abajo se empieza a filtrar. Entonces es importantísimo esas obras de drenaje, las alcantarillas, las cunetas, incluso subdrenes en zonas o en autopistas o carreteras
que están aledañas a los cerros o a alguna montaña, debe de llevar subdrenes. ¿Por qué? Porque el agua que no vemos se empieza a filtrar por las laderas y entra por debajo de la estructura, entonces todo eso nos va dañando. Debemos de tener también ese control de calidad y en el momento de la construcción, desde el proyecto incluso, para colocar esas obras de drenaje de forma correcta. Muy bien, voy a tomar unos momentos, si ustedes lo permiten, sí, para leer algunos mensajes. Valentina González, saludos a todos en el estudio. Aquí estamos viendo su programa en la Ciudad de México. Excelente tema de los controles de calidad, las vías terrestres. Gracias, Valentina. Ricardo Álvarez, saludos a todos en el estudio, saludos a los invitados. El tema es muy interesante, control de calidad, que en la actualidad aquí en Guadalajara ocupamos trabajos con clase en las calles con altos niveles de control de calidad, por tanto vaya. Diego Mendoza, gracias Ricardo. Diego Mendoza, saludos en San Luis Potosí, desde San Luis Potosí, gracias Diego. Estamos viendo su programa de Enlaces de la Construcción. Un gusto saludarles, escuchar, felicitaciones al tema que están tocando, felicitaciones a los invitados. Muchas gracias Diego. Quiero aprovechar también este momento para invitarlos a que se suscriban al podcast. Recuerden que todas estas charlas ya están publicadas en podcast y la del día de hoy estará a partir del martes, lunes o martes, disponible para que ustedes también puedan escucharlo donde quieran y como quieran. Y es la gran facilidad del podcast. Si ustedes se suscriben a el podcast, muy fácil, por la página de Facebook, ahí pueden ver toda la forma de suscribirse, 2 o 3 clics, ya están suscritos. Participan en la rifa del libro del mes, que es Albañilería y Mampostería, muy interesante. A veces parece que este tipo de trabajos sencillos implican también, pues no tienen ningún problema para hacer una barra de piedra, pero no, bueno, aquí tenemos bastantes recomendaciones. Precisamente, mira, aquí vemos cómo dejar un buen drenaje para nuestra estructura. Tiene muchas muestras de cómo hacerlo. Puede ser autoconstrucción, puede ser para un ingeniero, un arquitecto, para que también pueda tener las posibilidades de a sus trabajadores invitarlos a que sigan algunas de estas técnicas y de planeación, de uso también de materiales, etcétera. Muy interesante. Viene aquí hasta cómo hacer reparaciones en concreto, cómo hacer una correcta nivelación, cómo hacer una correcta colocación, elementos pétreos. Muy interesante el libro. Y que va a ser una rifa que haremos en el programa, el último programa del mes. Este es el manual del arquitecto descalzo, que fue precisamente el libro del mes pasado, el día 28, en el programa del día 28, aquí de manera pública hicimos la rifa del libro, y el ganador, la persona que se suscribió y que ganó la rifa, es precisamente nuestro invitado el día de hoy. Nuestro invitado el día de hoy, que no respondió a nuestro llamado telefónico, ya no le llamamos porque sabíamos que iba a venir, fue el ganador y hago entrega del manual del arquitecto descalzo. Muchísimas gracias. ¿Qué tan difícil fue suscribirte al podcast? Coméntanos, ¿fue un proceso sencillo o fue algo difícil? Comenta a nuestra audiencia cómo lo hiciste y por qué te animaste a participar en esta rifa. No, pues bueno, antes que nada me gusta mucho el programa. Vuelvo a reiterar el agradecimiento. No, al contrario, gracias. Y pues bueno, siempre es bueno pues intentarlo, ¿no? Intentarlo, y pues si se gana, pues que mejor, ¿verdad? Entonces, no, pues muchas gracias. ¿Fue sencilla la suscripción? Sí, rápidamente. Sí, es sencillo. ¿Y qué te han parecido los programas en podcast? Muy bien, la verdad, sigo el programa y le digo, es buenísimo. Te agradecemos que seas uno de los escuchas y ahora ganador. Muchas gracias. Para que también en público tuvimos la oportunidad también de entregar el libro, afortunadamente. Pero si tú no estás aquí, te lo enviamos, no te preocupes. Vas a tener la oportunidad de ganar el libro. Sin embargo, si tú deseas, hay un ebook ya listo también en la página de Facebook que lo puedes descargar. Muy interesante. Es la guía de buenas prácticas ambientales para obras de construcción. Ya está ahí la guía publicada también en Facebook. Ustedes tiene ahí una pestaña de la izquierda que dice publicaciones. Abren dan clic en la pestaña, inmediatamente los lleva a las publicaciones y ahí está el ebook de este mes. Ustedes lo pueden descargar gratuitamente
y es algo que queremos nosotros poner a su disposición para agradecer también su atención. Pues bueno, una vez mencionados los mensajes y haber hecho las invitaciones pertinentes, continuamos con el tema. Ingeniera Reina, para... No, rápidamente un tema, creo yo que sale mucho en obra de unos 2 años para acá, es el tema del CBR y el BRS, ¿no? Durante años estuvimos acostumbrados a que tenían que cumplir los materiales con cierto BRS, y ahora empezamos a ver que pues ya el BRS no, que ya nos piden CBR. Platícanos un poquito qué es la diferencia de uno y otro. ¿Por qué la Secretaría en específico ya pide puro CBR? ¿A qué se debe esto? ¿Por qué debemos de empezar a comparar nuestros materiales con CBR? Yo creo que lo más importante de ese cambio, de esa transición de BRS a CBR, es el tipo de compactación que se da. Si nos platicas brevemente, disculpa que te interrumpa, para nuestra audiencia, defínenos uno, defínenos el otro, para que las personas que no están tan familiarizados con la terminología puedan comprender un poco más. Así, el BRS, así como para que yo lo entienda. Sí, es el valor relativo de soporte de un material. En este caso se utiliza para subbases, para bases, para subrasantes. Entonces es como una referencia, un índice de referencia para saber qué tanto me resiste ese material a la penetración. En este caso a la capacidad portante de cada material. Entonces, pero el BRS es una compactación estática, cosa que no se da en la realidad. Normalmente la compactación es dinámica. Con un vibrocompactador se empieza a pasar sobre la capa que se está construyendo, en este caso no sé, una base, se pasa sobre ella, pero es de forma dinámica. Claro. Entonces ahí donde se empezó a decir, no, ¿sabes qué? Es que esto no se asemeja a lo que tenemos en la realidad. Es como un troquel de acero, en el momento que le das el golpe es un solo golpe. Y queda perfectamente doblado. Lo empieza a compactar. Compactado, doblado, formado en ese instante. Exacto. Con un solo golpe. Exacto. Pero el otro no, es dinámico. El otro es dinámico. Va cambiando, incluso van cambiando las presiones, pues pasando el compactador y es diferente. Exacto. Y por eso se hizo la transición a CBR. Tenemos una audiencia también de estudiantes, que también ellos siguen el programa. Saludos a la Universidad de Ecatepec. Y por eso te pido también alguna descripción un poquito mayor, porque todo se nos olvida qué es. Y yo, como ya pasé hace muchos años de estudiante, ya no me acuerdo qué significa. Muy bien, ahora sí, ¿por qué la diferencia entre uno y otro? Porque la diferencia es esa, del tipo de compactación. El BRS es estática y el CBR es dinámica. Entonces el CBR asimila más lo que tenemos en la realidad, cómo se conforman las capas de la estructura de pavimento. Entonces se está adoptando ya el CBR, incluso la Secretaría pues ya dejó de lado el BRS, ya lo tiene descontinuado y se hace ya con CBR, que el CBR digamos que es una similitud a lo que es la normativa de la STM. Entonces, pero aquí la Secretaría incluso hizo su propia normativa, la verdad está muy bien explicado y nos dice cómo tenemos que hacerlo para poder asemejar esas situaciones o esas mismas condiciones en el campo. Pero es por eso, es más por la tipo de compactación que se le estaba dando a cada uno. ¿Las condiciones verdaderas o reales? ¿Cómo decirlo así? Se asemeja más a lo que realmente estamos haciendo en obra, que son compactaciones dinámicas. Y bueno, de ahí otra pregunta muy importante. Muchas veces pasa que hay más de un laboratorio en campo y un laboratorio dice, no, a mí sí me cumple y a ti no te cumple, ¿no? Revisamos los grados de compactación, los sacamos al hacer la comparativa precisamente con un máximo, ¿no? Y de aquí, bueno, porque hay veces que un laboratorio tiene máximos muy altos o máximos muy bajos y como que ahí no se ponen de acuerdo, ¿no? Entiendo, como ya nos lo explicó, pues que desde un principio en especificación de proyecto debemos de decir con qué tipo de máximo vamos a comparar, pero esto es algo aún así muy común en obra. ¿Qué es lo que es recomendable ahí como para que realmente el máximo que traemos del laboratorio pues lo podamos representar y poder determinar un grado de compactación? Lo recomendable, bueno, cuando suceden ese tipo de situaciones es, perdón que yo sea muy reiterativo en esto,
es observar, bueno, si los dos laboratorios son acreditados, como son. Si son acreditados, pues ok, entonces aquí tenemos unas discrepancias. Lo que yo recomiendo pues es una tercería, o sea, un tercer laboratorio para poder determinar en qué está nuestro resultado, nuestra masa volumétrica que se está buscando o que se tiene de propia del material. Con esa masa volumétrica pues nos sirve para poder realizar el CBR y tener el grado de compactación. Si se tienen esas discrepancias, yo recomiendo pues una tercería o un tercer laboratorio. ¿Qué pasa? Otra queda que salen de repente los grados de compactación muy disparados. De repente nos da un 110% de grado de compactación y comparamos contra el contenido de agua óptima y el contenido de agua que trae ya la capa conformada, y pues hay mucha discrepancia, que es algo a lo que no le damos importancia. Revisamos que el grado de compactación cumpla, pero si las humedades ni siquiera se parecen a la humedad óptima, realmente está bien compactada esa base. O sea, es realmente importante que verifiquemos que el contenido de agua sea similar al óptimo. Sí, es importantísimo, porque al final cuando se determina con la masa volumétrica seca máxima, se determina la humedad óptima. ¿Esto qué quiere decir? Bajo esa humedad tenemos la máxima masa volumétrica, la máxima densidad de ese material. No puede ser mayor, o sea, entonces cuando nos dan esos grados de compactación muy altos, quiere decir que hay algo mal ahí, se realizó mal la masa volumétrica seca máxima, entonces hay que regresar un poco. Pero es importantísimo cuidar la humedad óptima. ¿Por qué? Porque teniendo la humedad óptima en campo, y vuelvo a reiterarlo, teniendo un laboratorio en el sitio, podemos ir determinando esas humedades, ¿no? Falta humedad, coloca más humedad, dale otra pasada, y para poder alcanzar esa masa volumétrica seca máxima y el grado de compactación. O pudo ser también que hubo algunas condiciones climáticas que nos hicieron variar eso. Sí. Claro. ¿Pudo ser también? Sí, puede ser también. No es lo mismo construir en temporal de lluvias que construir en temporal, un verano en donde no ha llovido y que tienes que estar agregando. Es más, parece que pasas con la pipa y cuando la pipa terminó parece que no agregó nada de agua, ¿no? Ya se evaporó. Sí. ¿Sucede? Sí, sucede. ¿Te ha sucedido algún caso similar, sí, donde tienes exceso de calor o frío? Sí. ¿O lluvia? Sí, hay zonas de la República donde el calor como sabemos, es muy intenso y pasa eso. O sea que se le coloca agua para alcanzar la humedad óptima y la pierde. Entonces, porque incluso he visto que hay estado un doble riego, ¿no? Prácticamente va adelante, una pipa adelante de la otra, prácticamente, apenas para alcanzar pues evitar lo que es por pérdida de evaporación tan inmediata, ¿no? Porque el material está tan caliente que se evapora en ese instante. Y apenas en cuanto pasa tienen que poner el otro riego para poderlo trabajar. Así es. ¿Te ha sucedido casos así? Sí, casos así, y también el caso contrario, de que hay zonas, por ejemplo en sierras, que el material está demasiado saturado. Y tienes que abrir para poderlo... empezar a moverlo, para que pierda humedad. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué es más difícil? ¿En el calor o en el exceso de agua? Por lo que yo he visto, por mi experiencia, en el exceso de agua. Porque no se lo puedes quitar ni... Es más complicado quitársela que añadírsela. No es lo mismo ponerte un suéter que una camiseta, ¿no? Exacto. Sí, cuando llueve mucho sí es llorar. Sí, y sobre todo, por ejemplo, cuando se trabajan subrasantes, lo que contiene arcilla o contiene plasticidad, es todavía más complicado trabajar. Mejor correr. Sí, ahí es donde se recomiendan las estabilizaciones. Tengo un comentario, el saludo grandemente al ingeniero Amancio Berrones, que es una persona que nos escucha de manera frecuente, es uno de nuestros escuchas, de nuestros fans, como se dice ahora. Y él dice, ya hemos hablado al respecto, pero él pregunta, ¿cuántos tipos de pruebas hay y cuál se debe aplicar? Bueno, ¿cuántos tipos de prueba? Pues no sé cuántos. Sí, para nuestro tema, que son las vías terrestres, los básicos, digamos, los que se piden, los de normativa, son la granulometría. Granulometría, para observar el tamaño de la partícula que estamos trabajando, o de los gruesos o de los finos, pero es granulometría y debe de entrar dentro de las especificaciones que marca el ACT. Incluso tienen ahí unas gráficas la tabla delimitado donde debe de entrar la granulometría.
Granulometría, los límites de consistencia. Límites de consistencia, número 2. El CBR y la expansión, va incluida en el CBR, pero también se toma la expansión. El 3. Grado de compactación de capas ya construidas. Por supuesto. Lo que es el equivalente de arena, el desgaste por abrasión de los ángeles, que es para los gruesos, para las gravas, y las partículas alargadas y lajeadas que ya platicábamos. Esos son los que se piden. Digamos que son los obligatorios. Los obligatorios. Muy bien, muy bien. SCT para cada tipo de material marca qué pruebas hacerle. Por ejemplo, los terraplenes, que es la capa, como quien dice, la primer capa que ponemos, pide menos, y conforme nos vamos acercando a la losa de rodamiento van incrementando el número de pruebas. Aquí hablamos mucho de la SCT, pero bueno, a mí me gustaría como que quede bien aclarado que si bien en vías terrestres quien normalmente nos marca la pauta es SCT, realmente legalmente solo en obras de SCT estamos obligados a cumplir con la normativa, con las especificaciones de SCT. Al no existir mucha todavía normativa mexicana al respecto, pues normalmente lo usamos para cualquier obra, ¿no? Pero aquí es importante siempre, si no son obras de la Secretaría donde forzosamente hay que cumplir estos criterios, antes de iniciar la obra, ponernos en común acuerdo con el cliente de qué pruebas son las que se van a hacer y cuáles serán los criterios de aceptación y rechazo. Bueno, aquí el ingeniero nos podrá platicar. Hacemos proyecto con especificaciones SCT y luego ya que no cumplen dicen, no, pues como no es obra de SCT no importa, ¿no? O sea, sí. Ahí cuál es la importancia de que desde un inicio digamos cuáles son criterios de aceptación y rechazo y quién es el responsable de aceptar o rechazar un material, que eso es básico, sí. ¿No? En este caso, bueno, mi recomendación al constructor o al contratista es que desde la firma del contrato se debe de establecer cuáles van a ser esos criterios y qué especificación se va a seguir. Si va a ser la propia de común acuerdo, o sea, ¿sabes qué? Vamos a seguir, aquí está todas mis especificaciones, de todos mis materiales deben de cumplir con esto. Ok, entonces ya es una especificación particular para esa obra. O en el propio contrato lo pueden establecer, ¿sabes qué? Vamos a seguir la normativa SCT. O vamos a ir bajo normativa a STM, pero muy recomendable que lo vean desde el contrato, para que después no se entre en esas discusiones de que, o irse por la cómoda de que, bueno, no me cumplí por esta, pero bueno, me voy a ir por esta otra. No, o sea, desde el contrato deben de establecer esos lineamientos, y quien debe decir cumple o no cumple, en este caso es, por eso se lleva el control de calidad, y incluso desde el muestreo decir, sabes que este material no te va a servir para lo que tú lo requieres, para una base, una subbase, o incluso para los agregados pétreos, para las mezclas asfálticas. ¿Sabes qué? No te sirve, hay que buscar otra opción. Entonces el laboratorio es el primero, y ya durante la ejecución pues también el contratista apoyado con el laboratorio, sabes cómo vamos, si nos cumple o no nos cumple, y después las supervisiones, también es muy importante que se tenga supervisión durante toda la obra. Así es, ¿no? Es un trabajo conjunto, supervisor con laboratorio de control de calidad. ¿Qué pasa ya hablando de losas de rodamiento, en el caso de asfaltos o concretos, con concretos que cumplen todas las características, asfaltos que cumplen todas las características, y luego hay baches o hay agrietamientos, ¿no? O sea, ¿qué otros factores hay que considerar adicionales a lo que hacemos como pruebas, ¿no? Como laboratorio, la base cumplió, la subbase cumplió, terraplenes, el concreto es de buena calidad, el asfalto es de buena calidad. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué seguimos con calles llenas de baches? Ahí ya es, bueno, yo se lo adjudico al procedimiento constructivo, al proceso constructivo, la falta de supervisión durante la ejecución, porque si vemos que se tuvo un control de calidad correcto y hay una falla, o en este caso, por ejemplo, baches, entonces es un problema de proceso constructivo que no se siguió adecuadamente. ¿Ejemplo de algún proceso no ejecutado de manera correcta? Por ejemplo, no sé, en alguna mezcla asfáltica cuando se está colocando
Aquí en una calle de la ciudad. Aquí en una calle. ¿Cuál pudiera ser un ejemplo de una mala práctica? De una mala práctica. Por ejemplo, ejemplo, no digamos así, algo que debemos de cuidar para tener siempre buenas prácticas. Vamos a cambiar la forma de decirlo. Por ejemplo, cuando colocan, no sé, una carpeta asfáltica, sí, o en este caso que van a tapar un bache, agarran y no toman la temperatura de la mezcla asfáltica. Avientan la mezcla desde el camión. Avientan la mezcla desde el camión. Y el carro que viene es el que va a compactar. Exacto. Por ejemplo. No se compacta. ¿Cómo debe hacerse la reparación de un bache? De un bache. Vamos a ver qué proceso debemos de tener. Estamos ahora de proceso. Sí. De un bache sencillo, común, trivial, que de vez en cuando nos encontramos en alguna calle de alguna extraña ciudad. Aquí no. Que nunca pasa. Aquí no. ¿Cuál es el proceso de ese para tapar ese bache? Para que nos demos una idea. La forma correcta para poderlo tapar, ese bache, es abrir una caja. Abrir una caja. Ajá. Hacer con un disco, cortar alrededor, incluso más grande que el bache, cortarlo, quitar lo que era la mezcla asfáltica o el pavimento, revolverlo con el nuevo para volverlo a echar. No, desecharlo. Eso es desecharlo. Desecharlo. Sí. Colocar, o sea, quitar las capas incluso de abajo, también base, todo eso, lo que esté mal. Quitarlo y volver a colocar compactándolo, cada capa compactándolo, como se hace en el proceso de todo el... Como si fuera una estructura completa, tenemos que ver hasta dónde está la falla. En pequeña escala, exacto, okay, hasta dónde está la falla. Después, colocar de manera correcta, ya teniendo esas capas, nuestro pavimento. Checando la temperatura, que sea la temperatura correcta, compactamos. Estamos a pleno sol, ya hicimos el agujero. Sacamos el material, vamos a decir, agregamos un nuevo material muy bien compactado, perfectamente bien, ya está listo y el espesor de la capa ya está lo correcto para agregar el nuevo asfalto. ¿Qué hacemos ahora para poner ese asfalto nuevo? Ahora pues bueno, se coloca pero no desde arriba del camión, que se avienta y a veces ni cae ahí, si cae bueno y si no cae pues no cae ni modo. Entonces que pasen los hay que poner algo entre ese asfalto y... Sí, debe ser como una especie de, un riego de liga. Riego de liga. Un riego de liga para que pegue ese asfalto, digamos. Vamos, sales con tu bote de chilero agujerado y con eso la avientas. Se coloca ahí para colocar ya después. Y le echas con la cubeta, ¿no? Sí. O debe tener una cantidad adecuada. Ahí según la superficie que tenga, debe tener la cantidad. Y los finos ahí ya deben de estar bien cerrado el material para que no se filtre todo por la grava, que nada más aventase grava. No, una terminación con finos correcta, ¿no? Muy correcto. Y después el riego. Y después ese riego de liga para que es con nuestro pegamento. Sí. Y ya colocar la mezcla asfáltica. Y luego. Y ya después compactarla, pasarle con un rodillo pequeño, pasar ahí, no dejarlo para que pasen los carros. Para que el primer camión que pase deje la huella y ya por aquí pasó. Y ya incluso lo dejan más alto para que lo vaya compactando. Eso sería el adecuado. La manera correcta de... ¿Cuánto tiempo tarda ese proceso para arreglar un bache de 50 por 50 centímetros? 10 veces más que lo que tardan ahorita, ¿no? Sí, ahorita no tardan nada, que pasan la vienta y vamos. Pero sería la forma correcta de arreglar un bache. Ya si se observa que, por ejemplo, durante toda la calle está llena de baches, pues es mejor remover todo y volver a colocar. Lo barato sale caro, ¿no? ¿Cuántas veces no vuelven a reparar o tapar el mismo bache? Hablando de baches, es común, no aquí, en otro lado, ¿qué pasa en las losas de concreto? Que de repente sufren alguna reparación o algún agrietamiento y es común que las reparen con asfalto. ¿Es esto adecuado? ¿Por qué sí, por qué no? Digo, de entrada estéticamente pues no es muy bonito, sí, ¿verdad? Pero ¿qué sería lo correcto ahora hablando de concreto? Lo correcto sería cambiar toda la losa, prácticamente toda la losa de concreto. ¿Por qué? Porque le colocan, por ejemplo, con mezcla asfáltica, con asfalto, primero lo estético y lo hacen por el costo. Porque el concreto es más costoso, tiene mayor durabilidad, pero es más costoso, pero se debe de cambiar toda la losa. O sea, la forma correcta, ¿por qué? Porque el concreto trabaja en una sola pieza. Si nosotros abrimos, por ejemplo, abrimos ese pedacito y le ponemos concreto, no va a quedar en una sola pieza y ese pedazo se va a volver a agrietar y se va a volver a hacer un bache.
O sea, ahí sí no podemos hacer un parche. Ahí no deberíamos. No lo recomiendo de la Tiene forma, que ser la losa completa. La losa completa. Así sea nada más 1 metro en la esquina. Se tendría que las ser esquinas sucede cambiarla, hay mayor tensión y de pronto se rompe ahí, o una mala base. Pues también es toda la losa de concreto. Sí, para mí, en mi opinión, debería ser así. Y en este pueblo imaginario, que no hay a veces el recurso correcto para eso, que podemos hacer solamente abrir, cortar ese pedazo. Sí, bueno, ya por la cuestión de recursos, pues sí, o sea, se tendría que ser. Puede durar, o sea, puede no durar. O le abrimos y le ponemos asfalto, ¿no? Es que estéticamente, la verdad, o sea, se ve muy mal, o sea, claro. Tiene concreto y se le pone asfalto y se ven partes de asfalto, pues no. Nada más a veces rellena, ¿no? Incluso en sobre del concreto. No lo más adecuado. Entonces el proceso es importante, eso es a lo que queremos llegar. Es importante, el proceso constructivo de una obra nueva o de una reparación es fundamental. Más que, o tan fundamental, tan importante como la misma control de calidad. Es correcto. Sí, todas las fases son importantes y hasta la supervisión. ¿La supervisión también? Sí, también la supervisión. Más importante todavía. Pero de pronto el que está supervisando no es ingeniero y veterinario, ¿qué hacemos? Ceci Cepeda, saludos en Enlaces de la Construcción. Aquí estamos viendo el único programa dedicado a la construcción. Tiene razón, Ceci. Un gran saludo para su servidor, gracias, Ceci, y sus grandes invitados. Se escuchan muy preparados en la materia. Ceci, no solamente se escuchan, están personas muy preparadas y que están aquí para apoyar a un servidor de ustedes. Siempre que quieres hacer las cosas bien, hay que buscar a personas que hacen las cosas mejor que tú, y es lo que yo hago. Entonces aquí tenemos a 2 personas que definitivamente conocen del tema. ¿Alguna otra pregunta práctica para nuestro invitado? ¿Qué pudiéramos hacer o recomendar a los constructores cuando se trata ya de definir qué es lo que vamos a hacer como plan, como mínimo, cuando no hay, por ejemplo, mucho recurso para reparaciones o incluso para mantenimiento, ¿no? Lo recomendable siempre es, primero que nada, pues ver por el usuario final que va a tener, que va, en este caso, vías terrestres, que va a transitar por ahí. Entonces, el usuario y la seguridad. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la calle llena de baches, pues ¿sabes qué? Pues vamos viendo en precio cómo le podemos hacer para poderla tener de forma adecuada. O sea, siempre hay alternativas, buscar las alternativas. La alternativa, exacto. Y con base en la seguridad, repito, ¿por qué? Porque estos, pues hablamos de calles, es peligroso que, por ejemplo, el día de mañana se abra un socavón y riesgo en vidas, o sea, entonces tener la seguridad cuando se está construyendo de que se está construyendo bien, de que se está haciendo con calidad. Por eso de ahí regresamos al control de calidad, que se está siguiendo las especificaciones bajo normativa, que se está construyendo como se acordó y con base a la dependencia también, que la dependencia marca los lineamientos de construcción, ya en el caso del proceso constructivo, de cómo se debe de hacer. Entonces, y al final la supervisión. Entonces, todo eso es muy importante, pero en este caso, bueno, para el contratista ver también el costo-beneficio. Que, recuerdas que platicábamos del gobierno del Estado de Nuevo León, que ya tiene ¿recuerdas algunos reglamentos, verdad, al respecto? El reglamento de Nuevo León ya obliga que cualquier laboratorio que participe en obras de gobierno ya esté acreditado, y ellos empezaron dando el ejemplo, pues primero me acredito yo, entonces sí voy a exigir ahora que los demás están acreditados, y bueno, esto ha logrado mantener y subir la calidad de las obras de allá. ¿Para obras estatales o municipales también? Estatales y municipales, ahí depende, y la intención es pues que esto vaya creciendo, ¿no? El gobierno de Guanajuato también ya está dando pasos al respecto. Aquí la Asociación Nacional de Laboratorios, bueno, aprovecho para hacer la invitación, ha estado capacitando mucho al respecto. De hecho, Borsevi ha participado activamente en estas capacitaciones, como muchos otros laboratorios. El próximo miércoles en el Colegio de Ingenieros vamos a entregar los primeros certificados
certificados a técnicos certificados en pruebas de concreto. La intención de esta certificación fue, incrementar la competencia técnica de los técnicos, que a final de cuentas son los que nos dan los valores para decir acepto o no acepto un concreto, ¿no? Entonces, a final de cuentas, son pequeñas acciones con las que poco a poco, si aquí no hemos logrado mucho con gobierno, pues sí, como laboratorios independientes y en unión, pues hemos logrado estas acciones para incrementar un poquito la calidad de las obras, ¿no? Se está poniendo su granito de arena. Así es. Desde Analisec. Efectivamente. Muy bien, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, Reina, muchas gracias. Gracias, ingeniero, por tu compañía, por tus comentarios, por tus consejos. Felicidades por tener tu manual del arquitecto descalzo. Muchas gracias. Agradecemos mucho a todos los que nos están escuchando. Gracias a todos por su apoyo. Ya somos más de 10,000 fans en Facebook. Gracias por todo. Agradezco a las personas que nos escuchan por guanatosfm.net y por supuesto a las personas que nos han enviado mensajes no solamente de México, también de Argentina, de Colombia, de Cuba, sur de los Estados Unidos, España. Muchas gracias a todos ustedes que nos han escuchado. Sobre todo les quiero invitar, recordarles que se suscriban al podcast para que tengan la oportunidad de participar en la rifa del libro del mes. Buen fin de semana, les agradezco mucho y los espero la próxima semana en nuestro próximo programa. Va a estar muy interesante, ustedes están al pendiente de cuál va a ser el tema, pero muy interesante. Tenemos un personaje invitado que nos dará mucho de qué hablar, realmente va a despertar nuestra conciencia. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación. Buena tarde. Buen fin de semana. Hasta luego. Buen fin. Gracias por escucharnos una vez más. No te pierdas nuestro siguiente podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y nuestro sitio web. Enlaces de la Construcción.